Pronto, el discípulo del chef, famosos a la cocina. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a la noticia, jueves 24 de junio. Y tenemos informaciones preocupantes, Roberto. La confirmación de la llegada de la variante Delta a nuestro país. Se trata de una mujer que llegó de Estados Unidos, estaría aislada, según la información que conocemos de las autoridades. Y además también a puertas de un nuevo balance que estamos esperando. Hola Vivi, ¿cómo estás? Efectivamente, el gobierno ya confirmó la entrada de esta variante a nuestro país. Era inminente la entrada de la variante Delta de origen indio a Chile. Se presumía, se sospechaba que ya había ingresado en el país, pero finalmente hoy recibimos la confirmación definitiva. Una mujer de 43 años proveniente de Estados Unidos que a esta hora estaría en el sur de Chile junto a su familia aislada justamente para evitar que esta variante se propague en nuestro país. Vamos a tomar contacto de inmediato con Iván Carvajal, que está en el Palacio de la Moneda, donde en algunos minutos se va a dar a conocer un nuevo informe del Ministerio de Salud que podría traer importantes novedades acerca de posibles cambios en el plan paso a paso. Iván, ¿cómo estás? Iván, parece que estamos con un problema con el retorno. Iván no nos está escuchando, pero es importante lo que tú decías. Si bien las modificaciones más profundas en el plan paso a paso, aquellas que implicaban cambios, podríamos decir, en la estrategia, en los aforos o en ciertos énfasis, si es que en esto también se había incorporado a organismos como la propuesta del Colegio Médico, se va a postergar. Sí podría haber novedades respecto a los avances de las comunas. Recordemos ya que este jueves 10 de la región metropolitana, que eran aquellas que llevaban más de 90 días en cuarentena, comenzaron ya a salir, están en etapa 2, en etapa de transición, pero sin duda que el tema va a estar marcado seguramente por las medidas que se tomen en torno a esta variante que ha llegado a nuestro país, que lo que tiene como característica es que es mucho más contagiosa y tiene síntomas distintos, síntomas un poco más silenciosos que no alertan a las personas de que efectivamente tienen el virus bajo esta variante, Roberto. Sí, Vivi, de hecho la variante Delta ya se había registrado en Perú, en Argentina, y ojo con este dato, en países como Inglaterra, en Reino Unido, donde tenían bastante controlados los contagios volvieron a reaparecer en ese país y existe muchísima preocupación. En Israel, en tanto, también tenían controlada la pandemia y tuvieron que dar pie atrás, por ejemplo, en el uso de la mascarilla. Habían flexibilizado esa medida sanitaria, sin embargo, con un rebrote a raíz de esta variante Delta, han tenido que volver atrás en países como Israel también. Ya lo tenemos ahí a Iván Carvajal en el Palacio de la Moneda. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esperando este balance de la pandemia en nuestro país que va a estar comenzando dentro de pocos segundos. Ya estaban instaladas las autoridades en el set y que va a estar marcado seguramente por esta variante Delta que fue detectada por primera vez en territorio chileno en una mujer de 43 años que viajó desde Estados Unidos a nuestro país con el motivo de participar o estar en un funeral de una persona cercana. Este fue el motivo por el cual esta mujer de 43 años viajó desde Estados Unidos a Chile, pasando por todos los protocolos, de acuerdo a la información que se conoce hasta el minuto. Viajó y guardó aislamiento con el PCR negativo, se hizo un PCR de salida y luego se trasladó hasta Talca, un caso que confirmó en Valparaíso el ministro de Salud, Enrique París. Hemos confirmado ya la presencia de una paciente con variante Delta proveniente de Estados Unidos, ingresó por el aeropuerto de Santiago, fue chequeada inmediatamente, se le hizo PCR, test de antígeno, se secuenció ese virus y desgraciadamente se demostró que es un paciente que tiene una variante Delta, que como ustedes saben es muchísimo más contagiosa que las variantes que teníamos hasta el momento. La variante Delta tiene un aumento en la transmisión viral muy alta, tiene un aumento en la severidad, que es posible, tiene un aumento de riesgo de reinfección. Bueno, Sí. sí, Vivi.
Ahí estaba entonces el momento que lo hace en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde el ministro de Salud confirma la llegada de esta variante. Tú lo decías, ya estaba en Sudamérica y preocupa especialmente por lo contagiosa y además también porque países que habían avanzado, tú comentabas lo que pasa en Israel, también lo mismo que había planteado hasta Angela Merkel en Alemania, de que debía nuevamente repensarse esas medidas de mayores libertades producto de los efectos que está provocando esta variante Delta en aquellos países, y la confirmación sería que precisamente esta mujer se habría contagiado en Estados Unidos, una mujer de 43 años. Iván, vamos a retornar contigo porque lo decíamos, ¿no? Estamos a la espera de este balance que sin duda va a tener este tema como uno de los principales. Sí, de hecho es una de las preguntas que está ya definida para el punto de prensa de las autoridades. Vamos a ver si es que entregan igual más detalles respecto a este caso detectado en nuestro país de una variante que tiene incluso síntomas distintos a las variantes que ya conocemos o que son dominantes por lo menos en nuestro territorio. Hay algunos expertos que hablan de síntomas más parecidos a un resfrío común y corriente, no como las variantes que conocemos hasta ahora, que tienen básicamente en la fiebre y en la tos seca sus síntomas que son más característicos. Esta variante, la variante Delta, tendría una sintomatología distinta, más parecida a un resfrío común, con muchísima más mucosidad y también algo de fiebre, pero en última instancia, por ejemplo, estaría la tos. Esas son algunas de las diferencias que dicen los expertos que tiene esta variante respecto a los que ya conocemos. Hablaron también hoy, y después que se confirmara este caso en el Colegio Médico, vamos a revisar lo que dijo el doctor Bernucci. La noticia de la llegada ya a nuestro país de la variante Delta no es una buena noticia. La verdad que esta variante se ha transformado en una amenaza mundial por su alta contagiosidad, por su capacidad incluso de generar en algún porcentaje escape inmunológico a la protección de las vacunas que ya conocemos. Necesitamos que las medidas sanitarias, sobre todo en el contexto de la propuesta del Colegio Médico del plan Vivo Nos Citamos, se implementen cuanto antes. No hay otra forma de evitar que la propagación de la variante a nivel comunitario se mantenga, tanto con vacunas, pero también con medidas sanitarias. Estaba revisando algunos datos sobre los efectos de esta variante Delta. En países, por ejemplo, en Reino Unido ya la variante Delta representa casi el 90% de los casos nuevos. Y en Estados Unidos, país desde donde proviene justamente la chilena que volvió a ingresar al país con esta variante, ya el 10% de los casos nuevos corresponden a esta variante que, según expertos y según algunas publicaciones médicas, representa el doble de riesgo de caer hospitalizado respecto a la variante alfa. Es más contagiosa, podría llegar a ser más peligrosa, por eso la preocupación de las autoridades y también, como escuchábamos recién, del Colegio Médico, que plantea seguir con las medidas muy estrictas, que contempla también el cierre de fronteras, como ya lo venimos teniendo hace varios meses. Actualmente las fronteras están cerradas hasta el 30 de junio y si se extiende el estado de excepción, las fronteras podrían seguir cerradas justamente para evitar que variantes de este tipo entren a nuestro país. Iván, respecto a lo que está planteando también Roberto, está la duda porque estábamos con nuestras fronteras cerradas solamente para casos bien puntuales y excepcionales. Entonces, eso me imagino que será alguno de los aspectos que se va a analizar, cuáles fueron los motivos de este viaje de esta chilena con la variante que llegó a nuestro país. Sí, dos cosas. Respecto a los motivos, lo que se conoce hasta ahora es que ella es una chilena residente en Estados Unidos. No es que haya viajado de Chile a Estados Unidos. Es residente en Estados Unidos y viajó a Chile precisamente con un motivo excepcional, que es participar de un funeral de una persona cercana. Eso por un lado. Y lo otro, por lo que pudimos recabar durante la mañana mientras estaba en desarrollo la reunión COVID que antecede al reporte, podría haber anuncios respecto a el cierre de fronteras
frontera, digamos, restringir aún más los casos excepcionales. Eso podría ser algo que se anuncie durante los próximos minutos en el reporte, junto con por ejemplo, el retroceso o el avance de varias comunas del país en el plan paso a paso. De hecho, nos advertían que al menos una decena de comunas de la región metropolitana van a avanzar en el plan paso a paso a transición. Ahí está entonces, a esta hora las autoridades profundizan en lo que está por venir, en este replanteamiento de las medidas del paso a paso y sobre todo en la propuesta del Colegio Médico, que difiere un poco. El propio ministro de Salud había dicho que sí iba a avanzar hacia mayores libertades, pero ahora con lo ocurrido, con la confirmación de la llegada de esta variante Delta. Y además también tenemos ahí un costado los casos. Otra de las noticias significativas es que 24 comunas de la región metropolitana salen de la cuarentena, la extensión también del cierre de fronteras hasta el mes de julio y ciertas dudas que quedan a partir de este caso, porque venía con un test PCR negativo, se le hace uno al aeropuerto, también arroja negativo, y 7 días después, cuando se le hace un test de antígeno, da positivo, y ahí efectivamente esto es derivado del ISP, donde aparece esta variante Delta. Así que hay muchos temas, muchas dudas que vamos a seguir analizando a partir de este caso. Sí, Vivi. Bueno, una de las principales noticias, ¿no?, que 24 comunas de la región metropolitana pasan a fase 2 a partir, ojo, a partir del martes a las 5 de la madrugada y no a partir del lunes, porque recordemos que el lunes es feriado y, como bien lo decías, Vivi, las fronteras se mantienen cerradas hasta el 14 de julio. Yo les cuento ahora que un hombre fue asesinado en pleno barrio Franklin, recibió 2 disparos. La Brigada de Homicidios de la PDI tiene a su cargo la investigación que permita determinar los motivos por los que fue asesinado el ciudadano de origen colombiano. Patricio Angulo nos trae más detalles. Pato. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Un nuevo hecho criminal ocurrido durante estos últimos días en la comuna de Santiago. Recordemos un baleado en Plaza de Armas, en el portal Fernández Concha. Ayer les contábamos también de un hombre que resultó fallecido y quemado en el centro de Santiago. Y ahora este caso también que ha conmovido, ha generado un profundo impacto en el barrio Franklin. Es un hombre de 34 años, de nacionalidad colombiana, que resultó baleado y falleció producto de estas heridas durante horas de esta mañana. Cerca de las 8:30 horas, este hombre se encontraba cerca de un paradero del Transantiago cuando aparentemente desde un vehículo de color azul realizan estos disparos. Tiene 2 impactos balísticos, pero hay que determinar si se trata o no de 2 disparos que recibe efectivamente este hombre, o si es que uno de estos disparos tuvo o no salida de proyectil. La investigación está a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana, que está ya liderando y llevando adelante las primeras diligencias a fin de poder establecer la dinámica de estos hechos, a qué podría corresponder esta situación, algún motivo, y además poder dar con la ubicación de él o los responsables de dar muerte a este ciudadano colombiano, que ya se encuentra además identificado, puesto que dentro de sus pertenencias mantenía una cédula. Por lo tanto, eso permite encaminar ya esta investigación para poder tener una identificación. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado primero Carabineros sobre este homicidio ocurrido en pleno barrio Franklin. Constituido personal de Carabineros en el lugar, se constató la efectividad de esto y que mantendría 2 lesiones, una en el cráneo y una en el cuello. Se pide personal de SAMU que concurra al lugar para verificar el estado de la persona, quien pudo constatar a la vez que ya la persona se encontraba fallecida. Se dieron los antecedentes al Ministerio Público, Fiscalía Centro Norte, quien habría dispuesto que el sitio del suceso fuese trabajado por personal de la Brigada de Homicidios. Bueno, yo les señalaba al comienzo de este despacho, Roberto, que es un nuevo hecho criminal y además es también muy llamativo y preocupante las cifras que hay con respecto a la cantidad de homicidios que vienen ocurriendo durante este último tiempo. Solo este año la Brigada de Homicidios ya contabiliza 17 personas fallecidas. Son 17 homicidios los que van ocurridos desde enero a la fecha. Se suma ahora este caso que están investigando. Hay diligencias que están en curso, todavía no se ha podido dar con él o los responsables de este homicidio. Hay que establecer además cuál habría sido la motivación, lo que lleva a un sujeto o a 2 sujetos a disparar a este hombre. Se puede barajar la hipótesis de un robo, sin embargo eso podría estar también descartado debido a que dentro de la inspección, la revisión que se realizó, aparentemente no le faltaba alguna especie. Él mantenía, por ejemplo, su identificación. Vamos a escuchar también qué es lo que han señalado algunos vecinos.
Nosotros estábamos trabajando acá con mi compañero y escuchamos el estruendo, no, pues el balazo. Y de ahí miramos y justo una persona se subió al auto, un auto azul. Yo no conozco gente que no ha sido asaltada. Entonces estamos aburridos. Necesitamos que las leyes cambien. No podemos, la gente que trabaja, la gente de esfuerzo, estar encerrada en las casas, en nuestros negocios, y que los delincuentes estén libres y hagan lo que quieran. Bueno, es lógico también la preocupación que plantean los vecinos de ese sector. Esto ocurre en pleno barrio Franklin, en Franklin con Santiago Concha, ya durante esta mañana, cerca de las 8:30 horas. Se desconoce si este ciudadano colombiano se encontraba esperando locomoción colectiva. Esto ocurre justo a metros de un paradero del Transantiago, si es que este hombre iba transitando por ese lugar cuando recibe, al menos se señala este disparo, podrían ser dos, eso todavía es materia de investigación, debe ser determinado por medio de diligencias también, la revisión corporal, posteriormente muy importante la autopsia que debe practicarse en el servicio médico legal. Vamos a escuchar lo que señala específicamente la Policía de Investigaciones sobre el trabajo que están realizando. Los testigos relacionan ese vehículo con él o los autores. Así que en este minuto se está realizando un intenso empadronamiento, también se está tratando de ubicar registros audiovisuales para tratar de establecer la dinámica del hecho. Estamos en una etapa de verificación, entre otras cosas, de su identidad. Ese es uno de los objetivos de la concurrencia del personal especializado, ver el documento que se maneja, ver si corresponde a la persona y enseguida también verificar sus antecedentes migratorios para saber en qué condición se encontraba en este país. Bueno, dentro de las hipótesis que se puedan barajar, todas estas se van también encaminando en base a las evidencias, a los antecedentes que se logren obtener. Puede ser un robo, esa hipótesis podría ya comenzar a descartarse, como también se pueda o cobrar mayor fuerza una hipótesis eventualmente de algún ajuste de cuentas, alguna rencilla. De todas maneras, todavía la PDI no ha señalado algo al respecto sobre cuál podría ser el motivo de este crimen ocurrido en pleno barrio Franklin. Escuchemos también qué es lo que ha señalado la Fiscalía. También llegó el fiscal hasta ese lugar donde en conjunto con la Policía de Investigaciones están desarrollando esta investigación. Hasta el momento nos encontramos en pleno proceso de investigación. Nosotros entendemos que en este caso hay que hacer mayores diligencias, digamos, para poder esclarecer precisamente los hechos. No tenemos ninguna hipótesis hasta el momento. Lo que existe respecto de la huida, porque se van a recabar grabaciones del sector, precisamente lo que dice relación con la huida de estos individuos, pero aparte de aquello lo que existiría sería el relato de un testigo que habría podido visualizar a estas personas cuando a bordo de este vehículo se habrían dado a la fuga de este sector. Bueno, hay muchas diligencias que están pendientes, otras en curso. Muy importante entrevistar, empadronar a los testigos. Uno de ellos que ahí señala el fiscal que podría tener información relevante sobre las características de estos sujetos, cuántos podrían ser, también las características de este vehículo, se habla de un vehículo de color azul, revisar también cámaras de seguridad de ese sector. Todo eso podría encaminar a un resultado ojalá exitoso para esta investigación que permita dar con él o los responsables de este homicidio ocurrido esta mañana en el centro de Santiago. Oye, Pato, hay una frase que señala uno de los vecinos que es muy, muy fuerte. Dice, yo no conozco gente que no haya sido asaltada acá en el barrio, en el sector de Franklin. Todo indica, por lo que nos dice, no se descarta ninguna hipótesis, pero claramente hay una hipótesis, dice que esto pudo haber sido un robo, pero todo indica que se trataría de algo más premeditado, porque tú contabas recién que hay un testigo que señala que quienes disparan luego se suben a un vehículo y escapan inmediatamente. Eso podría dar indicios de que hay algo más. Eso es muy importante, todos estos antecedentes son los que se deben ponderar, se baraja esta información por parte de la Policía de Investigaciones, en conjunto este trabajo lógico con la Fiscalía, puede ser una de las hipótesis que cobre más fuerza, pero hay que esperar también cómo se encamina esta investigación. Y con respecto también a lo que señalaban los vecinos, muy preocupante, tal vez se generaliza en muchas oportunidades que todos tal vez hayan sido víctimas de la delincuencia, pero seguro que al ver un delito existe también una sensación de inseguridad, que es lo que puede ocurrir en ese sector, el barrio Franklin en Santiago. Pato, muchísimas gracias. En cualquier momento volvemos contigo. Buenas tardes.
Por ahí otra información, un impresionante volcamiento. Protagonizaron 5 carabineros que estaban fuera de servicio, pero esto ocurre en horario de toque de queda y el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Vamos a conocer también de la decisión tomada por la institución a partir de este hecho. Tenemos a Efraín Leiva que nos va a contar. Efraín. ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes. 4 de los 5 carabineros hasta ahora desvinculados de la institución. Falta todavía el sumario administrativo que se está cursando en contra del conductor de este vehículo protagonista de este impresionante accidente de tránsito. Tú lo decías, todo esto porque se encuentra internado en un centro asistencial producto de la gravedad de las lesiones. Todo esto ocurre cerca de la 1 de la madrugada de este jueves en Plaza Italia, cuando este vehículo en el que transitaban estos 5 funcionarios de carabineros, por razones que se están investigando, pero claramente una de ellas sería la ingesta de alcohol por parte del conductor, pierde el control chocando con la rotonda que existe en Plaza Italia. Posteriormente terminan volcándose. Este auto avanza varios metros volcado y termina deteniéndose una vez que impacta a una cuneta. Había personal de carabineros en este sector precisamente porque recordemos que hay funcionarios de la policía uniformada de punto fijo en el sector de Plaza Italia. Inmediatamente van a tratar de asistir a las víctimas de este accidente y es ahí que se percatan también que se trata de 5 funcionarios de la policía uniformada, todos ellos de Franco, pertenecientes a la 19ª Comisaría de Providencia. Una vez que se le aplican los exámenes al conductor de este vehículo, se percatan también de que él tenía 1,10 gramos de alcohol por litro de sangre, o sea, en evidente estado de ebriedad. Hay declaraciones por parte de la policía uniformada respecto a este impresionante accidente de tránsito que, lo decíamos, deja hasta ahora a 4 funcionarios de carabineros desvinculados de la institución. Los ocupantes que transitaban al interior de este eran funcionarios de Carabineros de Chile, los cuales resultaron con lesiones de mediana consideración. Los mismos hechos, producto de que esto está en toque de queda y vulnerar el artículo 318, fueron puestos a disposición del tribunal. Claro, lo dice Carabineros, además entregan todos los antecedentes a la Fiscalía respecto a que transitaban en pleno toque de queda sin contar con los permisos correspondientes. En este caso eran funcionarios de Carabineros que estaban en calidad de francos libres y ninguno de ellos tenía turno en el horario cercano al que ocurrió este accidente. Por lo tanto, se puede determinar de esta manera que no estaban ni saliendo ni ingresando a ningún tipo de unidad policial. Por ello también se puede cursar, un sumario sanitario por la infracción al artículo 318, pero además lo indicábamos también las consideraciones y los sumarios que realiza la misma policía uniformada respecto a este tema, que es bastante grave porque claramente quienes tienen que fiscalizar que este tipo de hechos no ocurra, que no haya conducción en estado de ebriedad, que no hayan personas transitando sin permiso en toque de queda, son finalmente quienes cometen estas graves faltas. Conversamos con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, quien también se refirió a este grave hecho protagonizado por estos 5 funcionarios de Carabineros. La respuesta la dio Carabineros y la dio de forma firme, fuerte y clara. Aquellos carabineros que se alejan de las normas institucionales son desvinculados de la institución, como es el caso que ocurrió y que así lo ha informado el general Chaván, y también son ellos mismos quienes han puesto a disposición de la justicia a los carabineros que cometieron esta infracción o delito. Efectivamente, el conductor, cierto, fue puesto a disposición del tribunal por conducir en estado de ebriedad. El resto de los funcionarios que los acompañaban ya fueron desvinculados de la institución. Respecto de esta persona que conducía, se encuentra aún hospitalizado, cierto, y posteriormente se tomarán las medidas administrativas que sean del caso. Claro, también lo decíamos, hay un sumario sanitario respecto a las faltas que se cometieron respecto al artículo 318. Por lo mismo, los 4 funcionarios de Carabineros que ya fueron desvinculados están a la espera de citación por parte de la Fiscalía. Y en cuanto al conductor de este vehículo, quien manejaba en estado de ebriedad, se encuentra aún hospitalizado producto de las lesiones de este accidente, pero de manera paralela se está realizando el sumario por parte de la institución y también una investigación por parte
parte de la justicia. Sin embargo, lo señalábamos, lo grave de este hecho es que quienes tienen que fiscalizar que este tipo de hechos no ocurran, principalmente por temas sanitarios, transitar sin permiso en toque de queda, pero además la conducción en estado de ebriedad son quienes terminan cometiendo este tipo de delitos. De hecho, conversamos también con Carolina Figueroa de la Fundación Emilia, que recordemos trata de velar porque este tipo de hechos no ocurra. Escuchemos también parte de sus declaraciones. Esperaría de agentes públicos que están dentro de una institución que tiene dentro de sus objetivos la prevención de la siniestralidad vial, que los mensajes no solamente se escucharan, sino que se practicaran. En este caso en particular, el conductor marcó 1.0 de estado de ebriedad. Entonces, acá hay una incoherencia absoluta entre el objetivo que persigue la labor de la institución de la cual son parte y la acción personal que realizan los funcionarios en su día de franco. Incoherencia absoluta, decía Carolina Figueroa de la Fundación Emilia, mismo pensamiento que tienen, al menos por ahora, por parte de Carabineros, ya desvinculados a 4 funcionarios, y se mantiene a la espera de la evolución de salud del conductor de este vehículo para ver cuáles son las medidas que se van a adoptar. Viviana, claro, Roberto. Una drástica medida, pero totalmente coherente con el hecho, con conducir bajo los efectos del alcohol, en estado de ebriedad y además también en pleno toque de queda. Muchísimas gracias, Efraín. Ya son las 2 de la tarde y yo les cuento que el gobierno supervisa la expulsión de 72 ciudadanos extranjeros. Principalmente se trata de argentinos y colombianos. 45 de ellos serían expulsados por razones judiciales. Mane Estrada nos cuenta más detalles. Mane. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Vivi, muy buenas tardes. Claro, fue una expulsión que se vivió durante esta mañana en el aeropuerto de Santiago con 72 ciudadanos extranjeros, tú lo decías, principalmente colombianos y argentinos, que fueron trasladados desde la ciudad de Arica por tierra y llegaron durante esta mañana entonces al aeropuerto de Santiago para tomar un vuelo que para en una primera instancia en Buenos Aires y luego en Bogotá. Tú también lo mencionabas, 45 de ellos son por situaciones judiciales. Esto quiere decir que, por ejemplo, se encontraban cumpliendo condenas en cárceles del país por delitos como secuestro, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, y el resto de los expulsados fue por situaciones administrativas. Esto quiere decir que no tenían regularizados sus papeles de inmigración acá en Chile, que no habían iniciado tampoco ningún proceso, y además que fueron notificados, algunos de ellos, por ejemplo, en septiembre del 2020, otros en febrero de este año, y en estos meses que desde que fueron notificados hasta que se genera la expulsión el día de hoy, tampoco se inició ningún trámite para poder regularizar su situación acá en Chile, ya que además entraron por pasos que no están habilitados. Han existido ciertas críticas con respecto a estas jornadas de expulsión que se han realizado durante este año. Ya a la fecha van 321 personas, ciudadanos extranjeros, expulsados de acá de Chile, y se han hecho críticas que estas expulsiones no se ajustan a derecho porque se pasan a llevar los derechos humanos de estas personas expulsadas. Escuchemos cuál fue la respuesta del director del Departamento de Extranjería, Álvaro Belolio, con respecto a estas expulsiones. Son extranjeros que, teniendo antecedentes penales o habiendo ingresado clandestinamente, no hicieron ningún proceso. Nosotros esperamos que se puedan reinsertar en su país de origen, dado que en Chile no podrían tener visas. Nosotros vamos a seguir expulsando, siempre apegado al respeto a los derechos humanos, a la normativa vigente, pero no es aceptable que extranjeros con antecedentes penales estén en Chile, ni que los extranjeros ingresen clandestinamente. La PDI ha dado caso a estos 72 expulsados que están saliendo hoy en la mañana, tanto judiciales como administrativos, dentro del marco estrictamente legal, con respeto absoluto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Se ha actuado protocolarmente y se está dando proceso a esta expulsión de ciudadanos
extranjeros que han ingresado clandestinamente y que además, tanto por orden judicial, están siendo remitidos a su país de origen, conmutando las penas que acá han sido condenados. Por parte de las autoridades también se ha hecho el llamado a que los ciudadanos extranjeros regularicen su situación ante la nueva ley de migración que existe ya en Chile. 300.000 personas han iniciado este trámite, de las cuales ya 70.000 han obtenido su regularización. ¿Y por qué hacen este llamado tan importante? Lo decía también el subsecretario del Interior, porque además entrar por pasos no habilitados a Chile pone en riesgo la vida de los mismos ciudadanos que hacen este intento de ingresar por pasos que pueden resultar peligrosos. De hecho, durante la madrugada de este jueves se tuvo que realizar un rescate por parte de carabineros, por parte de personal especializado del GOPE en la cordillera de Antofagasta, específicamente en el sector de Ito Cajón, donde se rescataron a 27 personas que estaban tratando de pasar por este lugar, que es un paso no habilitado para ingresar a Chile, y que estaban en condiciones de estar atrapados en este sector producto de la nieve, producto del viento blanco que había en el lugar por las condiciones climáticas. Estaban a 20 grados bajo cero, por lo tanto tuvieron que ser rescatados. Entre ellos también habían dos menores, dos guaguas que tuvieron que ser asistidas por personal de carabineros. Escuchemos qué era lo que nos decía el subsecretario del Interior con respecto a esta situación. Una veintena de personas tuvo que ser rescatada en el paso Ito Cajón porque las condiciones climáticas le hacían arriesgar su vida. Algunos de ellos estaban intentando ingresar clandestinamente a nuestro país. Cuando nosotros decimos que las señales respecto de que el ingreso clandestino es riesgoso, es peligroso, no es teoría. Hay personas que arriesgan su vida intentando ingresar clandestinamente a nuestro país. Además, son víctimas de redes de tráfico de personas. Además, obligan al Estado de Chile a iniciar respecto de ellas procesos de expulsión. Y por último, en la eventualidad de que no sean detenidos o descubiertos ingresando clandestinamente, quedan en la peor situación de precariedad en Chile. Exacto, son además esos los problemas que se enfrentan a el no poder regularizar su situación en Chile a todos aquellos ciudadanos que vienen desde el extranjero. Por eso el llamado que han hecho las autoridades a poder regularizar esta situación. Esto en medio de las expulsiones que se siguen concretando. 321 personas ya han sido expulsadas de Chile. Esto además en medio de las críticas de que esto no se estaría ajustando a derecho por pasar a llevar los derechos humanos de estas personas. Excelente trabajo, Mane. Muchas gracias. Y atención a los amantes del deporte, porque habrá algunas zonas del Parque Metropolitano que volverán a abrirse. Carola Garrido nos trae más detalles. Carola. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Roberto. Se anunció esta mañana que a partir de hoy, de las 10 de la mañana y hasta las 17:45 de la tarde, ese será el horario de funcionamiento del teleférico que reabre sus puertas al público. Según se dijo, va a funcionar de martes a domingo, también los días festivos en este horario que les mencionábamos, aunque esta es una marcha blanca que se va a ir analizando semana a semana porque sabemos que se pueden producir cambios si es que pasa eso en el plan paso a paso. Cosas importantes, por ejemplo, las entradas no se van a vender de manera presencial, hay que comprarlas a través de internet, eso para evitar filas y aglomeraciones. ¿Dónde lo tiene que hacer? En www.telefericosantiago.cl. El aforo, por supuesto, también se verá reducido, será al 50%, y esto quiere decir que unas 500 personas aproximadamente podrían pasar por hora en el teleférico. Otra cosa importante, los documentos que hay que llevar. Se trata del pase de movilidad, en el caso que usted lo tenga y que viva en la comuna donde se ubica el parque, o bien el permiso de desplazamiento, tomando en consideración que tiene una duración solamente de 2 horas. ¿Cuál es la idea? Es que la gente ingrese a las cabinas en grupos familiares o de amigos, que no se mezclen en el fondo con personas que no conocen, y la capacidad máxima de cada uno de estas cabinas es de 6 personas. Conversamos con algunos de los visitantes del parque durante esta mañana, les preguntamos qué les parecía esta iniciativa y conocemos más detalles también en voz del director del Parque Metropolitano, Martín Andrade. Lo encuentro estupendo porque
el cerro es algo que todos deberían disfrutar, o sea, hacer actividad física, poder subir caminando, bajar en teleférico, es espectacular para toda la gente. Yo creo que todos deberían aprovecharlo. Bien, ya es hora de salir un poquito de esparcimiento al aire libre y que tengamos un poquito de recreación con la naturaleza, contacto con la naturaleza, y que es lo mejor que puede hacer, y hacer un poquito de deporte, hacer un poquito de ejercicio. Al aire libre, genial. La venta es 100% online. Todas las personas que quieran venir a disfrutar del teleférico deben comprar sus entradas en teleféricosantiago.cl. Los precios, en el caso del teleférico, van desde los 970 pesos a los 6.600 pesos. También a partir de este fin de semana y estos días que vienen, ¿no es cierto?, la terraza Bellavista vuelve a abrir, también el santuario vuelve a abrir. En el caso del santuario vamos a tener un aforo máximo de 300 personas. Terraza Bellavista entonces y el santuario también vuelven a funcionar. Para tener en cuenta, en el caso del teleférico, por esta vez solamente 2 de las 3 estaciones van a estar disponibles. Hablamos de Oasis y también de Cumbre. Tupahue por ahora va a permanecer cerrada. Y ojo también que los ciclistas no podrán subir con su bicicleta. Eso ha funcionado antes, pero la idea es que no se pierda mucho tiempo, que el paso de los visitantes sea relativamente rápido. Se pierde tiempo subiendo las bicicletas, nos decían. Así es que por ahora los ciclistas no van a poder llevar su bicicleta en estos huevitos. Conversamos también con respecto a la reapertura con el ministro de Vivienda, quien escuchamos de inmediato. El horario de funcionamiento va a ser entre 10 de la mañana y las 17:45 de todos los días. Normalmente va a estar abierto de martes a domingos y también los días festivos. Es decir, este día lunes también va a estar abierto. Insisto, a partir de hoy día, jueves 24 de junio, reabre el teleférico aquí en el Parque Metropolitano. Al igual que en todos nuestros parques, para poder ingresar al teleférico, los visitantes van a tener que presentar su pase de movilidad o su permiso de desplazamiento. Claro, ese es el requisito, una alternativa para poder salir, aunque sea un par de horas, Roberto, Vivi, sobre todo ahora que se anunció que otras comunas van a salir también del desconfinamiento aquí en la región metropolitana. Solo recordar, la entrada se vende solamente de manera virtual, ingresando a www.teleféricosantiago.cl. No hay venta de tickets allí de manera presencial. Excelentes noticias, entonces, la reapertura de esta gran atracción de la capital. Gracias, Carola, en cualquier momento volvemos contigo. Bueno, recuerda que en el día de hoy hay 10 comunas que avanzaron en la etapa de transición, se van a sumar otras 24 a partir del martes, como el lunes feriado se posterga, pero veamos qué ocurrió en las calles, sobre todo en aquellas comunas que llevaban harto tiempo y que son bien populosas, como es el caso de La Florida. Y hasta Consuelo Aguilera para contarnos, Consuelo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 10 comunas de la región metropolitana avanzaron a partir de hoy en el plan paso a paso y pasaron a la fase 2, es decir, a la fase de transición, dejando atrás la cuarentena. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente van a estar confinadas durante el fin de semana. Y hoy estuvimos monitoreando la situación en algunos de estos puntos, particularmente en La Florida y también en San Miguel. Y la verdad es que lo que pudimos ver fue un tránsito y una movilidad bastante normal. No se vio mayor aglomeración de personas. Y también pudimos conversar con varios de los vecinos y todos ellos coincidían en que estaban bastante contentos con dejar atrás el confinamiento. Decían que haber estado en cuarentena por más de 90 días había sido en la mayoría de los casos bastante complejo, pero también estaban un poco nerviosos o un poco preocupados por la situación sanitaria, particularmente en el caso de San Miguel. Nos decían que los casos han aumentado, de hecho en prácticamente un 50%, comparando en el momento que ellos retrocedieron a cuarentena en el mes de marzo con el momento actual. Por lo tanto, están un poco preocupados por esa situación y de hecho es esa también la preocupación que tienen varios de los alcaldes. Ellos han señalado que primero no tuvieron ningún tipo de comunicación por parte del Ministerio de Salud y segundo que no tienen claridad de cuáles son los criterios que está teniendo en cuenta la autoridad sanitaria para que las comunas avancen o retrocedan en el plan paso a paso, porque los contagios al menos en San Miguel se habían aumentado y en el caso de La Florida habían disminuido un par de días, pero la verdad es que era una disminución más bien leve. Por eso es que están un poco también preocupados los vecinos, pero sin duda muy contentos de poder ir retomando ya un poco la normalidad. Y lo otro que también estaban muy contentos sin duda eran los comerciantes. Pudimos hablar con varios de ellos y nos decían que lentamente comenzaban a ver una pequeña reactivación y confiaban también en que la fase 2 les va a permitir ir retomando y recuperando también las ventas que se habían visto fuertemente afectadas. Pasemos a escuchar parte de las impresiones que pudimos recabar durante esta jornada, tanto de los vecinos de San Miguel como también de la comuna de La Florida.
Por fin, mira que estábamos más que aburridos con la cuarentena, ya es muy larga. En realidad las cuarentenas largas no tienen mucho efecto. No es la solución tenerlos en cuarentena si no hay resultado. Ahora ya llevamos 11 millones de personas vacunadas, por lo tanto ya deberíamos tener más libertades. Bueno que salgan de cuarentena porque la gente de la tercera edad que somos nosotros estamos aburridos de estar en la casa ya. Y por otra parte es malo porque el COVID sigue propagándose. Ay, me parece súper bien porque ya llevamos muchos días en cuarentena, sacando permiso y todo. Ahí ustedes los escuchaban entonces, varios de los vecinos bien contentos por salir de esta fase de cuarentena, pero sin duda lo más importante en este momento es reiterar y reforzar el llamado a todas las personas a que respeten las normas sanitarias para que no retrocedan nuevamente en el plan paso a paso y lentamente ya se vaya recuperando la normalidad en estas comunas y en las que van a salir también en los próximos días acá en la región metropolitana. Claro, porque se entiende que va a aumentar la movilidad y por eso el resguardo, seguir con las medidas, con la precaución es fundamental. Muchísimas gracias, Consuelo. Que estés muy bien. Ya son 2:15 y yo les cuento que la Cámara de Diputados está analizando la extensión del estado de excepción constitucional. El gobierno busca prorrogarlo por 90 días más y ya hay sectores del oficialismo que anunciaron que se negarían a hacerlo. Guillermo San Martín nos cuenta los detalles desde el Congreso en Valparaíso. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. De hecho ya se cerró la discusión, se está ahora avanzando en otro de los temas que estaba en tabla y se espera que en cerca de unos 20-30 minutos más ya se inicie la votación respecto a lo que significa esta solicitud, este oficio que ha ingresado el Ejecutivo para extender el estado de excepción constitucional por otros 90 días, es decir, hasta el mes de septiembre. Y tal como tú lo señalabas, han surgido críticas especialmente desde el oficialismo contra esta medida, pues consideran que se hace necesario un compromiso para generar cambios en el plan paso a paso antes de someterlo a votación. Esto incluso habría motivado que en su momento se solicitara postergar la votación para el martes, puesto que se confirmó por parte del ministro de Salud, que está presente acá también en el Congreso Nacional, que los detalles respecto a los posibles cambios en torno al plan paso a paso se van a dar a conocer recién el sábado. Es por eso de que se había planteado especialmente por parte de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente la posibilidad de realizar esta votación el día martes. Sin embargo, existen límites una vez ingresado este oficio de máximo 5 días para poder tramitarlo. Y es por eso de que se terminó acordando en reunión de comité ingresar la votación en forma inmediata durante la presente jornada. Pero también está presente el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto al ministro de Salud, quienes además de explicitar lo que significa que ya exista un caso de variante Delta en nuestro país, esto también implica la necesidad de que esté vigente el estado de excepción constitucional, especialmente para poder restringir y aplicar medidas especiales en las fronteras y restringir los viajes internacionales. Pasemos a revisar en primer término los argumentos que dieron los ministros al momento de llegar acá al Congreso Nacional, en palabras del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Muchos se aferraban a que esto iba a ser algo pasajero. Lamentablemente no ha sido pasajero. Lamentablemente esto ha impactado en las vidas de muchas personas. Se requiere tener lo que hemos denominado esta caja de herramientas, que no necesariamente se tiene que utilizar como la hemos utilizado en los últimos 12 o 15 meses. ¿Y por qué no? Porque efectivamente la situación del país ha cambiado, porque hay distintas personas que han sufrido la externalidad, hay distintos gremios que han sufrido las externalidades y tenemos que tener una mirada que equilibre, por supuesto, lo que es la parte sanitaria también con el desarrollo de las personas. Guillermo, entonces los parlamentarios no podrán votar si finalmente se prolonga o no el estado de excepción en base a los cambios en el plan paso a paso, porque se esperaba que hoy durante el informe del Ministerio de Salud se anunciaran algunos cambios en este plan paso a paso. Sin embargo, lo harán el sábado y lo van a votar, lo del estado de excepción, recién el martes. ¿Qué se dice ahí en el Congreso? ¿Hubo alguna intención manifiesta del gobierno de querer anunciar los cambios del paso a paso recién el sábado, sabiendo que esto finalmente se tiene que votar antes?
Bueno, de hecho se le hizo ver la molestia, especialmente por parte de los partidos de Chile Vamos, entre ellos Evópoli y también la Unión Demócrata Independiente, algunos representantes de Renovación Nacional, pues esperaban conocer estos detalles durante la presente jornada, antes incluso de que esto se pudiera votar en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo propio estaban exigiendo los senadores, incluso ahí se manejó esa posibilidad de ver que todo se tratara recién el martes, una vez que se dieran a conocer los detalles, los anuncios por parte del Ministerio de Salud. Sin embargo, ahí se debieron buscar acercamientos y finalmente terminaron convenciéndose de que era necesario votarlo durante la presente jornada, y todo está suscrito hoy en día a más que nada compromisos por parte del Ejecutivo a integrar algunas de las observaciones que le han hecho llegar los representantes de Chile Vamos, como por ejemplo poner en discusión el toque de queda, que no sea para todo el país bajo la misma condición, sino que también a partir del Estado o los riesgos que existan en cada una de las comunas se pueda establecer un toque de queda diferenciado. Lo mismo también respecto a la posibilidad del retorno a clases. Hay sectores que apuntan a que se hace necesario incluso plantearlo y ponerlo disponible en medio de la cuarentena. Pasemos a revisar algunos argumentos que se han dado desde Chile Vamos en medio de estas diferencias con el Ejecutivo, en palabras del diputado Javier Macaya. El gobierno, por lo menos para contar con el voto favorable de algunos parlamentarios, no solamente incluye a la UDI, a nuestro juicio tiene que detallar más lo que piensa hacer con la gobernanza sanitaria y cómo va a flexibilizar particularmente las restricciones que tienen las personas vacunadas, cómo va a implementar la posibilidad de volver a clases de los escolares y cómo va a dar algún apoyo concreto a las pequeñas y medianas empresas, flexibilizándole las condiciones en las que hoy día están operando. El gobierno tiene información, está planeando algo en esta materia, pero no ha puesto toda esa información arriba de la mesa todavía. Bueno, a diferencia de lo que están planteando desde Chile Vamos, en la oposición plantean que es necesario establecer este estado de excepción constitucional por otros 90 días, más aún tras conocerse lo que significa el riesgo de la variante Delta. Pero lo que sí están señalando que el Ejecutivo de alguna forma debe clarificar qué medidas sanitarias adicionales se van a adoptar, no tan solo establecer restricciones, sino que también incentivar y inyectar recursos más bien a las distintas áreas de la salud, que implica mayor regulación, mayor control, establecer una mayor cantidad disponible, por ejemplo, de exámenes PCR para aumentar el testeo a nivel nacional, y eso está sobre la mesa como una necesidad que también ha comprometido el Ejecutivo para poder contar con el voto de la oposición. Pasemos a revisar también argumentos desde la vereda del frente, desde los parlamentarios de la oposición, en lo que ha señalado a este respecto el diputado Marcos Silavaca. Uno tiene que reconocer que este gobierno ha desarrollado algunas acciones correctas, como el proceso de vacunación. Pero lo cierto es que la pregunta que nace inmediatamente, señor presidente, ¿es el estado de excepción constitucional la herramienta en virtud de la cual se ha logrado detener la terrible pandemia que hoy día afecta a nuestro país? Porque pareciera ser de que el estado de excepción constitucional solamente se condice como una herramienta de control social y no de control pandémico. Nosotros no le podemos entregar a este gobierno un cheque en blanco para que sigan restringiendo la movilidad y la libertad de las personas sin nada a cambio. Ahora, más allá de los puntos políticos que están haciendo desde la oposición, ya han señalado que van a entregar su voto a favor ante la necesidad de establecer este estado de excepción constitucional para poder aplicar medidas restrictivas, para poder también seguir entregando ayudas sociales, y todo eso se va a resolver en breves minutos más acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, una vez que se logre la mayoría que establece para este tipo de medidas, para este tipo de oficios, que es una mayoría simple. Va a pasar entonces a la discusión en la sala del Senado. Más allá, como les decíamos, de lo que se ha planteado hasta ahora, desde el oficialismo estarían los votos para que pueda aprobarse acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, y lo propio para que ocurra esta tarde en el Senado. Roberto. Sí, Guillermo, el presidente de la UDI decía, el gobierno está planeando algo. Y efectivamente hoy en el informe del Ministerio de Salud la subsecretaria Daza decía que se habían juntado con distintas agrupaciones para ver el tema de la economía a corto plazo, problemas en el ámbito social, priorizar la salud mental. Sin embargo, no se entregaron detalles sobre en qué va a cambiar el plan paso a paso. Se está pensando en cambios, pero como bien decías, el sábado recién se darían a conocer estos cambios. Entonces hoy se votaría la prolongación de este estado de excepción sin tener sobre la mesa cuáles definitivamente van a ser los cambios en el plan paso a paso, que es lo que está pidiendo algún sector del oficialismo. Gracias, Guillermo. En cualquier momento podríamos volver contigo si es que hay novedades con la votación sobre la extensión del estado de excepción.
Bueno, ayer llegó la esperada lluvia, ahora tenemos una jornada helada, como suele ocurrir luego las precipitaciones, pero veamos qué nos depara la semana. Vane, tú ya estás lista para contarnos. ¿Cómo estás, Vivi? Qué gusto saludarte. Así es, porque como tú dices, finalmente ayer cayeron más precipitaciones en pleno desierto que sobre Santiago. ¿Qué me dicen? Bueno, Copiapó acumuló 10 milímetros, el doble de lo que sumó nuestra capital. El tema es que ya mañana vamos a tener la revancha. Ya les voy a contar detalles de eso, porque ahora, como lo sentimos, hace mucho frío y siguen con chubascos en el centro-sur de nuestro país. Acá está con ustedes la imagen del satélite. Ahí me acerco de mostrarles la banda frontal que aporta agua por ahora entre Maule y Los Lagos. Ahí está. Además, otra baja presión un poquito más abajo deja precipitaciones en la parte de la Patagonia, mientras en el norte ya volvieron al sol, también a la calma atmosférica. Antes les voy a compartir la imagen, ahí está, del cielo en Santiago. Nos encontramos con cielo cubierto y con buenos índices en la calidad del aire, pese a que se observa bastante bruma y en parte de ella es contaminación ambiental, obviamente. Mañana vamos a tener lluvias, ya les voy a contar detalles de eso. Ahora los invito a revisar el pronóstico del tiempo para lo que resta en esta tarde de jueves. Les cuento que caen chubascos en sectores de Magallanes, también en Aysén, especialmente en el sector insular. Probables tormentas eléctricas en lugares de Palena, nubes, sol y lluvias locales en lugares de Los Lagos, goterones por momentos en los ríos luego del aguacero de anoche. De hecho, la crecida del estero Pilolcura al norte de Valdivia mantiene varias familias aisladas porque el caudal arrasó con el puente de ese sector. Las precipitaciones, aunque con intermitencia, siguen marcando las regiones de la Araucanía, Biobío, Ñuble, también Maule. 12 la máxima en Temuco, Chillán, también en Talca. Probables gotas en los valles de O'Higgins, esto durante esta tarde. El cielo se mantiene nublado en Valparaíso a la espera de las lluvias del viernes. Ya mañana las precipitaciones alcanzarían la región de Coquimbo. Por ahora, ahí brilla el sol con 16 grados en La Serena. La calma volvió al desierto de Atacama con 18 grados la máxima en Copiapó, lo mismo que en Antofagasta, también en Iquique. Cielo parcial y 19 grados en Arica. Y frío, frío, mucho frío, ¿ah? Lo estamos sintiendo. Luego de los 5 milímetros de agua que ayer recibió Santiago, hoy la mínima fue de solo 2 grados. Esto cerca de las 8:30 de la mañana. La máxima, ahí está, ya la alcanzamos, 11 grados. Esta noche aparece la opción de algunos chubascos en sectores de la región metropolitana. Ya mañana tendremos lluvias, ahí está el icono, y de hecho más generosas que las de ayer. En el centro de la capital podrían caer entre 6 y 15 milímetros de agua. Además, con nevadas a partir de los 1.800 metros de altitud aproximadamente. El agua nos acompañará hasta el atardecer del viernes solamente, y después de esto nos olvidamos de las lluvias por un buen rato, lamentablemente, en Santiago. El fin de semana habrá heladas en los valles del centro-sur, es más, en la capital esperamos 0 la mínima para el domingo, ahí está, y malas condiciones de ventilación. Pero antes de eso, obviamente nos alegramos por las lluvias de mañana porque nos hacen mucha falta, Vivi. Seguimos necesitando, así que veamos qué es lo que ocurrió el día viernes en la zona central, porque el déficit, como sabemos, es histórico. Hay una crisis hídrica tremenda en este momento en nuestro país. Que estén muy bien. Igual tú. Chao. Yo les cuento que las lluvias registradas en la zona central se dejaron sentir con mucha intensidad en la región de Valparaíso. Ahí 300 familias resultaron afectadas. Pedro Garrido nos trae los detalles. Pedro. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, como bien lo mencionas, son más de 300 las familias en el sector de Placilla específicamente que se han visto afectadas no solo con las lluvias de ayer, sino que con los sistemas frontales que se han desarrollado en los últimos años. Ellos son afectados del mega incendio que, recordemos, dejó a más de 2.000 personas damnificadas, 2.000 familias damnificadas. Bueno, finalmente el año 2018 se entregó este conjunto habitacional Francisco I, emplazado en la parte alta de Placilla, donde los vecinos desde una primera instancia comenzaron a tener problemas con filtraciones. Han recurrido a la empresa constructora, también a los encargados de desarrollar este trabajo, también a Servio, y no han tenido una respuesta afirmativa, lo que se acrecentó durante la jornada de ayer con estas intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento que alcanzaron los 80 kilómetros por hora. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Yo soy asmática, entonces ya todas las noches ya estoy con mi asma en la noche, me ha aumentado demasiado. Lo más triste de eso, todo de eso, es que yo quedé viuda hace como 3 semanas, murió de una enfermedad respiratoria, siendo que él nunca ha tenido enfermedades respiratorias. Y murió mi marido por eso.
Ya hace 9 meses ya que él no está. Y debido a esto es lo mismo que ahora lo estamos padeciendo nosotros porque tengo lleno de hongo mi casa. Bueno, intensas precipitaciones que a juicio de la autoridad local, en este caso el encargado de emergencias de la Municipalidad de Valparaíso, no tuvo mayores consecuencias a nivel global acá en la ciudad de Puerto. Pasemos a revisar las declaraciones justamente de Ezio Pasadore, que nos explicaba cuál fue el comportamiento, donde lo más complejo fueron las fuertes rachas de viento, según nos comentaba. El evento climático del día de ayer en Valparaíso fue bien resistido por la ciudad. Tuvimos emergencias menores, principalmente relacionadas con el viento, caídas de árboles y panderetas en algunos lugares de la ciudad. Y en estos momentos el problema más complicado que tenemos dice relación con la accesibilidad a los campamentos de la parte alta de Valparaíso, los cuales quedaron inhabilitados por la lluvia, y cuando los técnicos lo estimen pertinente se trabajará con maquinaria para facilitar el acceso a dichos lugares. Bueno, veíamos en las imágenes problemas de filtración en la parte alta de Valparaíso, específicamente a estas cerca de 300 familias que se han visto afectadas por las precipitaciones, donde incluso ellos aseguran que ya hay personas que han fallecido producto de la humedad y de lo complejo que es vivir en una casa que está completamente mojada tras las lluvias. Intentamos conversar con, en este caso, el encargado de Servio acá en la región de Valparaíso, hasta ahora sin tener una respuesta afirmativa de qué es lo que está ocurriendo en este sector y cuál es la eventual solución para estos vecinos. Sí, Pedro, muchísima preocupación existe, sobre todo porque, por ejemplo, mañana también está viendo acá que están anunciadas lluvias en la zona de Valparaíso y en algunos otros puntos de la región, por lo que este problema que tú señalabas se podría repetir. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Bueno, en otra información, hasta 5 años de cárcel y multas establece el proyecto de ley que busca regularizar los tragamonedas, que hoy, aprovechando este vacío legal, están en distintos puntos del país. Los fabricantes e importadores también de estas máquinas acusan que hay una discriminación. Por años han sido parte de la polémica, lo que ha llegado incluso al debate político. Los conocidos tragamonedas, que pueden ser vistos en negocios de barrio, nuevamente surgen como tema de discusión, y todo a raíz de un proyecto de ley que ya fue aprobado por el Senado. No son legales, es un gran negocio para unos pocos y, una forma de tener adicción, de ludopatía de aquellas personas que con el escaso dinero que tienen allí, cifran alguna esperanza de ganar algunas monedas con estas máquinas tragamonedas. Hay una gran diferencia entre una máquina de azar, y eso nunca estuvo legislado, y de ahora en adelante esto cambió completamente la historia, y esperamos que salga luego, digamos, a flote, porque el país necesita ordenar la casa y que los negocios y las actividades económicas sean lucrativas, pero no un abuso para quienes más necesitan. Una iniciativa que incorpora multas y penas de cárcel por su uso que podrían llegar hasta los 5 años. El proyecto señala, entre otros puntos, que las máquinas de azar constituyen en sí juegos de azar, por lo que están legalmente prohibidas, con la sola excepción de su funcionamiento en los casinos de juego. Mira, claramente absolutamente discriminatorio. Es decir, tú sí puedes ir a gastarte, el que tiene recursos, sí puede ir a los casinos, pero la gente no puede ir a un negocio cerca del barrio donde puede gastarse 1.000 pesos, 2.000 pesos. Yo creo que todo adulto es libre de gastar sus recursos en lo que estime conveniente. Es el malestar de los representantes de los fabricantes e importadores de estas máquinas, que deberán lidiar en el caso que el proyecto se convierta en ley, tal como está, con la Superintendencia de Casinos. A esta institución deberán pedir los permisos y demostrar si son máquinas de azar o de destreza. Estas son mafias que le destruyen la vida a las personas. Todos esos tragamonedas son adictivos, son adicciones. A mí me tocó vivir este verdadero cáncer que son las tragamonedas en las poblaciones. Y no porque exista un cáncer, ¿no es cierto?, en gente que pueda botar su dinero, lo podemos aplicar en las poblaciones. Y estos son penas que efectivamente nunca se van a poder aplicar, porque ¿quién va a meter preso a una señora que tiene 2 máquinas, una máquina y un almacén, porque le meten monedas de a 100 pesos? Entonces, claramente va a ser letra muerta. Y si nosotros no estamos participando en forma activa y sacar un proyecto que de verdad sirva, el comercio va a seguir exactamente igual. Una discusión que se seguirá jugando, esta vez en la Cámara de Diputados.
Bueno, ya lo anunciábamos, hoy se votaba en el Congreso una posible extensión en el estado de excepción. Finalmente, por 93 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el estado de excepción. Avanza así al Senado, que va a ver esta iniciativa a las 16 horas, en un ratito más, en media hora. La iniciativa será vista entonces por el Senado y de aprobarse se va a extender este estado de excepción hasta el 30 de septiembre. 3 meses más, entonces un estado de excepción que le otorga entonces la posibilidad al gobierno de decretar, por ejemplo, la extensión del toque de queda. Bueno, con esta información de último momento, a la espera de lo que debe ocurrir, eso sí, en el Senado, nosotros vamos a cerrar esta edición a través de las pantallas de CNN Chile. Nuevamente una jornada fría y con posibilidades de lluvia para mañana.